Hola, hola chicos, ¿cómo están? Qué placer, qué bendición saludarles una vez más en una lección más de su nivel 2 de discipulado. Damos gracias a Dios por su vida. Sean bienvenidos a su lección número 6. Damos un fuerte aplauso a ustedes porque ya pasamos la mitad de estas lecciones. Damos gracias a Dios por su vida, que ha sido valiente, perseverante, se ha esforzado y está aquí siguiendo y recibiendo de lo que el Señor tiene para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué digo para nosotros? Porque yo también recibo cada que le comparto una clase. La palabra del Señor dice que Él hace las cosas nuevas todos los días, cada mañana, y estoy seguro que cuando yo comparto a usted, yo también recibo para mí. Así es de que sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Vamos a seguir aprendiendo el día de hoy sobre el transmitir bendición. Y ese es el título de la lección número 6, transmitiendo bendición. En la lección anterior, la enseñanza fue de cómo es que la oración de intercesión del creyente por otra persona puede ser poderosa. En la lección número 5 miramos sobre la intercesión, ¿verdad? ¿Qué era la intercesión? Pedir a Dios por alguien más, ¿verdad? Ponerse a la brecha por alguien más, pedir, clamar misericordia al Señor por alguien más. Bueno, si usted recuerda, miramos que en tal oración, el estar presente la persona o personas por quien se está intercediendo o pidiendo, no era necesario que esas personas estuvieran ahí, ¿verdad? No es necesario, pero cuando se ora por otra persona para transmitir bendición, como este va a ser el caso del cual vamos a estar hablando, es porque está presente. Cuando nosotros transmitimos bendición, solamente lo vamos a hacer por medio de imposición de manos, y es lo que vamos a aprender en esta lección el día de hoy. Es como cuando, y un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo secular, es como cuando una batería de un carro se queda sin carga, ¿verdad? Cuando el carro se queda sin batería, ya no quiere prender. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pasamos corriente con otra batería, ¿verdad? Y entonces ya vuelve a encender el carro. Es algo así. El transmitir bendición es transmitir algo de lo que nosotros tenemos hacia otra persona. El transmitir bendición es algo de lo que nosotros podemos compartir, de lo que el Señor mismo nos ha dado para que otra persona sea levantada, sea empoderada, sea sanada, varias cosas que podemos transmitir, obviamente siempre y cuando estemos conectados con el Señor, ¿verdad? No podemos transmitir bendición si estamos en maldición. Así es de que siempre para poder hacer esto, como la lección pasada, necesitamos estar a cuentas con el Señor, necesitamos tener una comunión con Dios para poder transmitir bendición y no maldición. Bueno, algo muy similar es cuando se ora por transmitir. Algo similar a lo de pasar corriente, como le comentaba, es lo que pasa cuando nosotros oramos por alguien más. Es lo que pasa cuando nosotros imponemos las manos sobre alguien más. Y esto es una acción totalmente bíblica. Cuando nosotros entendemos que el transmitir bendición no es porque algo que se nos haya ocurrido a nosotros como seres humanos, no es algo que nosotros como religión o como personas lo hayamos inventado y miramos que dio resultado y lo empezamos a hacer. Por supuesto que no. Esto es algo bíblico y lo vamos a leer aquí en Hebreos 6, 1, 2, donde vamos a aprender que esto es algo que desde antes de que nosotros estuviéramos hablando o refiriéndome de a mí y a usted, de a usted y a mí, ya los apóstoles lo hacían, según aquí en la palabra vemos. Bien, vamos a leer lo que dice Hebreos 6, 1, 2. Dice: así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos, dejando a un lado las enseñanzas, dejando a un lado las primeras enseñanzas acerca de Cristo. No volvamos otra vez a las cosas básicas. Dice que esto es algo básico, como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios y las enseñanzas sobre el bautismo. El imponer las manos a los creyentes, y ahí lo podemos ver, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Dice el número 2. Ahí vamos a ver de lo que estamos hablando el día de hoy, ¿ok? Las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Podemos mirar que aquí en la carta a los hebreos, Pablo les habla a las personas que estaban aprendiendo
que ahora ya tenían que aprender otras cosas, que tenían que ir a otro nivel. Pero lo que podemos ver ahí es que dice Pablo que está la enseñanza de la imposición de manos, es una de las cosas prácticas que como hijos de Dios, que como siervos, como siervas del Señor, nosotros tenemos que poner por obra y tenemos que saber que esto es algo bíblico, ¿verdad? Algo que viene de Dios. Bueno, el acto de imposición de manos se encuentra tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. El acto de imposición de manos es el acto que da a conocer el transmitir alguna bendición de Dios a través de la persona que impone manos a la persona a la que se le imponen las manos. En la palabra de Dios vemos por lo menos 5 cosas que se transmiten a través de la imposición de las manos para impartir. Vamos a ver, número 1 dice bendición. El imponer las manos sobre una persona, nosotros podemos impartir bendición. Número 2, podemos impartir sanidad. Número 3, transmitimos unción. Número 4, comisión. Y número 5, autoridad. Por lo menos estas 5 cosas, y las vamos a ver más a fondo para ver qué es lo que define estas palabras, ¿ok? Bueno, el transmitir bendición, esto quiere decir que la vida de la persona a la que se le imponen las manos para bendecir recibe palabras declarando algún bienestar específico sobre su vida o bienestar en general. El ser bendito es que haya un efecto de bien en tal persona. Cuando alguien ora por nosotros, cuando alguien ora por usted y impone sus manos y declara una bendición, declara que los cielos se abren, declara que le va bien en su trabajo, declara que le va bien en sus finanzas, declara que le va bien en su salud, declara una bendición especial. Cuando hablamos de bendición, hablamos de algo bueno para su vida. Hablamos de que Dios, de que le pedimos al Señor que ponga bienestar en su vida, en todo lo que usted anhele, ¿verdad? Entonces, también otra cosa, el transmitir sanidad. El transmitir sanidad. ¿Y qué es lo que impartimos con esto? Bueno, esto es que una persona recibe sanidad tanto física como espiritual cuando se le imponen las manos. Un ejemplo bíblico de la imposición de manos para sanidad está en Marcos 16, 17 y 18. Mire lo que dice. Y estas señales acompañarán a los que creen en mí, a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Este es un pasaje bíblico que podemos encontrar ahí en Marcos, donde nos da la enseñanza bíblica, donde lo que nosotros transmitimos, lo que nosotros podemos transmitir también es sanidad hacia otra persona. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios que Él nos ha dado es para nosotros transmitir a alguien más. La autoridad que Él nos da es para que nosotros lo transmitamos a alguien más y de esta manera nosotros también podemos transmitir sanidad, ¿verdad? Se me pasó un pasaje bíblico que le iba a decir sobre el transmitir bendición. Se lo vamos a poner ahí otra vez. Este ejemplo bíblico está en Marcos 10, 16 y dice, y tomó en sus brazos a los niños y los bendijo poniendo las manos sobre ellos. Podemos mirar que es algo bíblico, ¿verdad? Podemos mirar que el Señor, él mismo cuando estuvo aquí en la tierra, transmitía estas cosas. Bendición, transmitía sanidad, sanaba a los enfermos, curaba a los que no podían caminar, devolvía la vista a los ciegos. Miramos tantas cosas que hizo el Señor por medio de su poder, ¿verdad? Por medio de la imposición de manos. Pero otra cosa también, el transmitir unción. ¿Y qué es esto? Bueno, la unción en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, tiene que ver con el aceite derramado sobre una persona. Y el aceite simboliza el Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, la unción es el Espíritu Santo. La unción, voy a leer este pasaje bíblico y le voy a explicar un poquito más qué es esto, ¿ok? Vamos a leer Hechos 8, 14 al 18. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén supieron que los de Samaria habían aceptado el mensaje de Dios, mandaron allá a Pedro y a Juan.
al llegar, oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Simón, al ver que el Espíritu Santo venía, cuando los apóstoles imponían las manos, a la gente les ofreció dinero. ¿Qué estaba pasando ahí? Mire, Hechos 8, el capítulo 8 nos habla sobre la imposición de manos, sobre la imposición de esos hombres que eran llamados por Dios para imponer las manos sobre otros hombres para que recibieran unción, para que recibieran poder, para que recibieran autoridad, para que recibieran el Espíritu Santo en ellos, ¿verdad? Entonces, estos hombres son mandados por el Señor y habla de que cuando ellos vienen, imponen las manos sobre ciertas personas, miran que algo especial pasa, miran que algo especial se movía, la atmósfera cambiaba ahí, ¿verdad? Entonces, Pedro y Juan oraban por las personas y las personas eran transformadas. Yo creo que las personas eran sanadas, las personas lloraban. Yo no sé si usted ha mirado que cuando a veces están orando por alguien, las personas empiezan a orar, empiezan a llorar, perdón. Algunas personas se caen, algunas personas actúan diferente dependiendo cómo los toque el Señor, ¿verdad? Bueno, pero estaba un hombre ahí, que este hombre era llamado Simón y este era un mago, ¿verdad? Era un brujo de ese tiempo en el cual este hombre dice la palabra que se había convertido al Señor también, había creído en el Señor, por lo menos es lo que dice, que había creído, pero como este hombre tenía ciertos poderes en la magia, que era algo malo, algo que no era bueno, este hombre miraba lo que hacían Pedro y Juan y él les ofreció dinero. Como decir, enséñenme a hacer eso y yo les voy a dar una feria, ¿verdad? Eso es lo que estaba pasando ahí. Pero obviamente Pedro y Juan rápidamente lo reprendieron y le dijeron, apártate de nosotros, Satanás, porque lo que Dios da no es que esté a la venta, no es algo que pudiéramos comprar y si a lo mejor lo pudiéramos comprar, nunca jamás nos alcanzaría. No hay nada aquí en esta tierra que podamos comprar la presencia de Dios en nuestra vida. Pero ¿sabe qué es lo más poderoso de esto? Es que es gratis para aquellos que reciben al Señor en su corazón. Es gratis para aquellos que realmente quieren buscar del Señor, que quieren conocer al Señor en una intimidad, que buscan abrir su corazón al Señor para que Él empiece a obrar en su vida. Entonces, el transmitir unción es transmitir la presencia de Dios. El transmitir unción es transmitir lo que Dios está haciendo en nosotros para que otras personas lo puedan sentir también. Dice la palabra, les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Ellos recibieron una paz sobrenatural, ellos recibieron un gozo sobrenatural, ellos recibieron una autoridad del cielo, ellos recibieron algo tremendo que nunca antes yo me imagino que pudieron haber sentido. Cuando nosotros transmitimos unción, las personas que están a nuestro alrededor o las personas que están recibiendo esa unción pueden sentir la presencia de Dios, porque no estamos transmitiendo algo de nosotros, sino algo que Dios nos dio, algo que Dios pone en nosotros. En realidad, no transmitimos la paz de nosotros, transmitimos la paz de Dios, que eso es lo más importante, eso es lo que tiene poder y eso es lo que tiene autoridad, ¿verdad? Pero también se puede transmitir comisión. Y esto está otra cosa bien importante, es otorgar y enviar oficialmente a alguien a hacer algún ministerio específico, dar a conocer que el comisionado estará realizando un trabajo ministerial específico. Y eso también es un ejemplo bíblico y lo podemos ver aquí en Hechos 13, capítulo 13, versículo del 2 al 3. Mire lo que dice. Un día mientras estaban celebrando el culto al Señor, ayunando, perdón, el Espíritu Santo dijo, fíjese bien, ¿quién fue el que dijo? Ok, usted me va a comentar por ahí abajo. Dice, un día mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos
podemos ver otra vez la imposición de manos y los despidieron. Cuando hay una comisión, el Espíritu Santo, Dios mismo, va a poner a una persona, a un siervo, a una sierva, a un ministro de él para mandar a otra persona a ejercer un ministerio específico. ¿Quién puede? Y ahorita vamos a mirar quiénes son los que pueden transmitir comisión. Hay cosas que como siervo como siervos del Señor, como hijos de Dios, podemos hacerlo siempre y cuando estemos conectados con Él. La mayoría de personas podemos transmitir bendición, sanidad, unción, tal vez autoridad, pero comisión no todas las personas pueden, no todas las personas pueden transmitir, porque para poder transmitir, para poder, perdón, comisionar a alguien necesitas tener una comisión tú primero, ¿ok? Podemos mirar ahí que el Espíritu Santo es el que habla y les dice a las demás personas que estaban ahí ayunando y orando que mandaran a ciertas personas. En este caso, mandaron a Saulo, ¿verdad? Mandaron a ese hombre y a Bernabé para que ellos fueran a hacer algo específico que Dios les había mandado. Bueno, entonces ahorita vamos a ver un poquito más sobre lo que les digo, de quién puede hacerlo, ¿sale? Antes de eso vamos al número 5, el transmitir autoridad. El transmitir autoridad. Esto quiere decir que una persona que tiene autoridad le imparte la misma autoridad a otra persona por medio de imposición de manos. Siempre, siempre para transmitir algo va a ser imposición de manos, que esta es nuestra lección. Esto es lo que nos vamos a enfocar. Miramos la semana pasada que podíamos orar, que podíamos interceder por alguien más. Esto es que Dios lo cuide, que Dios lo proteja, que Dios haga algo específico en ellos. Pero el transmitir bendición es tocando, imponiendo manos sobre una persona para que esto se pueda cumplir, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo bíblico de la imposición de manos para impartir autoridad. Y esto lo vamos a ver en Números capítulo 28, versículos del 18 al 23. Y dice, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él, y haz que se ponga delante de los sacerdotes, del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, e impártele autoridad, impártele autoridad a la vista de ellos. Luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad. Ahí podemos ver que Moisés fue obediente al Señor. Moisés hizo lo que el Señor le dijo y dice que le puso las manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor le había hablado por medio de Moisés. Entonces, miramos que esto es algo de Dios, no es algo del hombre, no es algo que se le ocurrió a alguien, como le dije hace rato, sino es algo que el Señor es el que pone en los corazones, ¿verdad? Hacer. No es algo que nosotros hayamos inventado ni nada de eso. Es algo que está en Números, que es en el principio de la Biblia. Entonces nosotros podemos mirar que ahí hay algo especial, que el Señor quiere que nosotros no seamos simplemente siervos y que los demás no sean siervos, sino que nosotros seamos siervos y que sigamos haciendo siervos y que sigamos siendo discípulos para Él, para que sigan haciendo su obra, ¿verdad? Entonces, miramos que es algo bíblico el transmitir autoridad también, pero hay algo muy importante que necesitamos aprender sobre esta imposición de manos. En este acto también puede transmitir maldición en lugar de bendición. Y esto es algo en lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que saber quién es el que puede bendecirnos, quién es el que puede imponer manos sobre nosotros para nosotros estar entendidos si vamos a recibir bendición, porque si no lo hacemos con mucho cuidado podemos recibir maldición y eso no es algo bueno, ¿verdad? Vamos a leer Levíticos 1, 2, 5 para que me entienda un poquito más de lo que hablo. Dice, si el animal que ofrece en holocausto es de su ganado, tendrá que ser un toro sin defecto para que le sea aceptado. Deberá ofrecerlo en presencia del Señor a la entrada de la tienda del encuentro.
poniendo la mano sobre la cabeza del animal. Así el animal le será aceptado para obtener el perdón de sus pecados. Degollará el toro en presencia del Señor y luego los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre y después rociarán con ella los costados del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. Levíticos 16, 20, 22. Y en el Nuevo Testamento, este peligro se lo avisa Pablo a Timoteo y dice, 1 Timoteo 5, 22, no impongas las manos sobre nadie con ligereza, compartiendo así la responsabilidad por los pecados de otros. Guárdate libre de pecado. Pero ahí me voy a tener un poquitito porque quiero explicarles lo que dice Levíticos. Quiero explicarles de qué está hablando ahí la palabra. Mire, antes de que viniera el Señor Jesús, la gente iba a la tienda del encuentro, a la presencia de Dios, ciertas veces al año nada más. Y estos hombres, estas mujeres, tenían que llevar un animal, como dice ahí la palabra, un animal sin mancha, un animal limpio. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando ellos llegaban delante del sacerdote, que era el intercedor, era el que los conectaba, era el que estaba en medio de Dios y del hombre o de las personas que iban. Entonces, estos hombres, estas mujeres tenían que llevar un animal limpio, un animal puro, y ellos ponían las manos sobre su cabeza y el sacerdote tenía que cortarle la cabeza en simbolismo de que moría el pecado. Otra vez le voy a repetir eso, ¿ok? Tal vez no me expliqué muy bien. Las personas llegaban y querían pedir perdón al Señor, pero como estas personas no había alguien que intercediera por ellos, el pecado tenía que ser quitado de ellos. Entonces, las personas ponían las manos sobre un animal, el animalito que fuera más adelante, podemos ver una clase sobre eso, ¿verdad? Pero tenía que ser un animal puro, un animal sin mancha, un animal sano, y ellos ponían las manos sobre este animal, simbolizando que transmitían el pecado hacia ese animal. Entonces el sacerdote le daba cuello al animal y ahí moría el pecado de ellos. Entonces ellos eran perdonados por Dios, entonces ellos ya podían estar en la presencia de Dios. No sé si me doy a entender. Por favor, haga comentarios ahí abajo. Si alguien tiene alguna duda, podemos mirarlo más a fondo, para que usted pueda entender un poquito más de lo que nosotros le estamos hablando. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que aprender sobre la imposición de manos. Cuando estamos conectados con el Señor, cuando nosotros estamos buscando la palabra, cuando nosotros estamos ayunando, cuando nosotros estamos orando, entonces si alguien viene, nosotros podemos orar por esa persona y esa persona va a ser bendita por nuestras manos. Obviamente porque Dios está con nosotros, obviamente porque la presencia de Dios está con nosotros. Entonces nosotros podemos ser de bendición y transmitimos esa bendición. Ojo, pero si hay personas que no están ayunando, que no están orando, que no están conectadas con el Señor, están haciendo lo contrario de lo que la palabra dice, están comportándose diferente a los estatutos de Dios y estas personas imponen manos sobre otra persona, entonces nada bueno van a transmitir el pecado, van a transmitir cosas malas. Entonces esas cosas malas se le van a pasar a la otra persona y en vez de ser de bendición, podemos ser de maldición. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de que las otras personas impongan manos sobre nosotros también. Muy normalmente nosotros tenemos que entender que aquellos que pueden imponer mano sobre hombres, sobre mujeres del Señor, son aquellos que tienen autoridad. Yo le voy a dar un ejemplo y ahorita vamos a hablar de eso. Cuando usted va a la iglesia, hay ministros ahí, están nuestros pastores, hay líderes, hay personas específicamente preparadas para eso, que puedan transmitir bendición. No cualquier persona va a orar por usted en nuestra iglesia. Dios ha permitido o Dios permite mostrarle a nuestros pastores quiénes son los que pueden transmitir o quiénes son las personas que en ese momento pueden transmitir bendición y no vayan a transmitir maldición, ¿verdad? Porque esto no es algo malo, no es que unas personas sean mejores que otras. Por supuesto que no. Simplemente tenemos que estar constantemente en oración, en ayuno, para poder transmitir algo bueno y no nada malo, ¿sale?
Entonces, miramos que en el Nuevo Testamento, Pablo, sabiendo y entendiendo sobre estas cosas, sobre el peligro de estas cosas, le habla, ¿verdad? Y le dice a Timoteo que no haga esta cosa con ligereza, ¿verdad? Que tiene que ser responsable sobre estas cosas porque no es cualquier cosa. Dice, cuídate, guárdate libre de pecados, porque así como podemos transmitir, también podemos jalar para nosotros, ¿ok? ¿Quiénes solamente pueden o deben imponer manos en oración entre el pueblo de Dios? Y aquí vamos a aprender quiénes son, para que no cualquiera usted se deje que ande orando por usted, o por lo menos que imponga las manos sobre usted, porque a veces no conocemos cómo está esa persona, no sabemos si tiene una comunión o una conexión con Dios, y esto puede ser algo malo, ¿sale? Entonces, para aquí le vamos a enseñar quién puede hacerlo. Para transmitir todo aquí, todo lo aprendido aquí, todo aquel que tiene un llamado al ministerio. Para alguien, a una persona que puede imponer manos sobre ti, es alguien que tiene un llamado sobre el ministerio. Y voy a dar un ejemplo. Obviamente, ejemplos en la Biblia, miramos a Moisés, a Samuel, a los apóstoles, a Juan, a Pedro, a Pablo. Miramos que estos hombres podían hacerlo porque estos hombres tenían autoridad, tenían una conexión con el Señor. Entonces, cuando ellos lo hacían, obviamente traían bendición hacia las demás personas. Para transmitir sanidad, todo aquel que es un líder en el ministerio. Santiago 5:14 dice, si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, no es específicamente los más viejitos o los más grandes, ¿verdad? Son personas que ya tienen mucho tiempo en la iglesia, en el llamado del Señor. Entonces, estas personas tienen más preparación para poder hacer estas cosas. Bueno, pero también para transmitir unción, solo aquellos que ya tienen la unción del Espíritu Santo por medio de una experiencia personal con Dios. Segunda de Corintios 1, 21, 22 dice, ahora bien, el que nos confirma que vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía para transmitir autoridad y comisión. Solo los que tienen autoridad y comisión. Primera Timoteo 4:14 dice, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio, ¿verdad? O sea, de los maestros, de aquellos que estaban al frente de la iglesia en este tiempo, y ahora mismo podemos mirar que también ellos son los que pueden tener autoridad para imponer manos sobre nosotros. Como ya le dije hace rato, líderes, pastores, mujeres tal vez que estén en nuestra iglesia, usted se puede acercar con confianza y decirles, puedes orar por mí. Bueno, ahora mismo no lo podemos hacer por lo de la sana distancia, pero esto es algo que usted va a aprender, y cuando ya se pueda hacer, esto se va a poder hacer de una manera responsable y no de una manera irresponsable, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se pueden, quiénes son a los que se les pueden imponer manos? A todo aquel que crea en Jesús y en su palabra y desea recibir del Señor. Siempre, siempre nosotros vamos a tratar de orar o de pedirle al Señor por aquellas personas que ya han recibido a Cristo en su corazón, o por lo menos que anhelen recibir del Señor. No podemos orar por alguien que en realidad no cree. No podemos orar por alguien que en realidad diga, no, a mí esto no me interesa, porque la realidad es que si no creen, es que le ponen límites a Dios. No es que Dios no pueda, sino que Dios respeta, y entonces nada pasaría, ¿verdad? Conclusión, el transmitir bendición a través de la imposición de manos es una acción en el que se transmite de parte de Dios a través de una persona a otra todo lo bueno que viene de Dios. Es una práctica que se debe llevar a cabo en el pueblo de Dios con seriedad y orden y mucha conciencia de lo que se está haciendo. El creyente debe saber quién debe o puede imponer las manos sobre su cabeza, pues no todos están autorizados por la palabra para imponer manos sobre cualquiera. Así es de que hoy podemos entender y saber que no podemos andar orando nomás así por orar, que no podemos estar pidiendo que oren por nosotros nada más así,
sino que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de saber quién es el que pone las manos sobre nuestra cabeza, sobre nuestros hombres. Esto es algo muy, muy responsable de hacer. No es cualquier cosa. ¿Sale, chicos? Entonces, damos por terminada esta lección. Les felicito una vez más. Vamos a orar, no oramos al principio, pero vamos a orar ahorita que sea el Señor obrando en nuestra vida, que abra nuestro entendimiento, porque Él es el que le ha placido que nosotros estemos aquí una vez más. Y así es que yo estoy seguro que a Él le place que nosotros sigamos aprendiendo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, papá, porque tú eres bueno, Señor, porque tu misericordia es grande, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque, Señor, hoy podemos entender por medio de esta enseñanza, Señor, que el que oren por nosotros, Señor, el nosotros mismos orar por alguien más, no es cualquier cosa, Señor, sino que tenemos que tener responsabilidad para eso, Señor. Bendecimos a todos aquellos que escuchan esta enseñanza, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano, Dios. Abre sus ojos, abre sus oídos espirituales, Señor. Que no solamente, Señor, lo lleven en su cabecita, sino que lo pongan en práctica, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, chicos, pues estamos terminando esta lección número 6. Nos vemos con nuestra hermana Lupita en la lección número 7. Así es de que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Otra vez, pórtense bien, cuídense mucho y háganle caso a su papá. Bye bye, chicos.